Descartes es recordado por decir: la voluntad es tan libre en su naturaleza que nunca puede ser constreñida. En Memorias del subsuelo, El hombre subterráneo de Dostoyevsky defiende la libertad como parte de su ataque al egoísmo racional de Chernyshevsky. Cada uno de nosotros vive y experimenta la vida de convivencia o doble ser del yo y del otro. Puede que no lo confesemos, lo reconozcamos o más bien prefiramos no hacerlo. Y tenemos nuestras razones, pero está ahí, en cierta medida en pensamiento y suposición. Por tanto, dado que esta coexistencia del yo y del otro es una realidad putativa, por así decirlo, puesto que cada uno es el otro para sí mismo y también para los demás, puesto que esta dualidad, esta reciprocidad es una necesidad de la vida, uno plantearía la pregunta: ¿por qué el otro sería un problema? ¿Por qué el otro representaría una amenaza y, lo que es más importante, por qué el otro, de una persona, debería tener dificultades para lidiar con su yo, así como con el del otro? Además, necesitamos saber cómo algunas personas terminan siendo parias o forasteras en una sociedad como resultado de esta doble personalidad. Y finalmente, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Tanto Dostoyevsky como Chernyshevsky afirman que la libertad es un bien supremo. Sin embargo, cada autor difiere en su concepción de la libertad humana. My mind makes noises too much. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky es un genio muy versátil y un escritor prolífico. Es novelista, cuentista, ensayista, periodista y filósofo. Nació en 1821 en Moscú, Rusia. Fue el segundo entre 7 hermanos. La madre de Dostoyevsky murió de tuberculosis el 27 de septiembre de 1837, y 2 años después su padre fue asesinado. La niñera de Dostoyevsky, Alena Frolovna, lo introdujo en la literatura y desarrolló sus hábitos de lectura en su infancia. Su ambiente familiar lo familiarizó con la literatura mundial y con escritores como Karamzin, Pushkin, de Chavin, Anne Radcliffe, Schiller, Goethe, Cervantes, Walter Scott, Homero y otros. Además, en sus escritos se puede ver el impacto de algunas experiencias horribles de su infancia. Apareció en la escena literaria traduciendo la novela Eugène Grandet, de Honoré de Balzac. Comenzó a escribir a los 20 años y escribió su primera novela, Pobre Folk, cuando tenía 25 años en 1840, y se hizo popular entre los escritores literarios. Fue arrestado por el Estado por su participación en un grupo de discusión literaria en el Círculo Petrashevsky en 1849. Era una sociedad para el mundo utópico liberal. La administración del zar lo acusó de leer y difundir las obras de Belinsky y Gogol, y le concedió la pena de muerte. Pero al final del proceso, la pena de muerte se convirtió en cadena perpetua con un trabajo riguroso en la cárcel de Omex en Siberia. Le diagnosticaron epilepsia durante su reclusión y lo liberaron de la cárcel por motivos médicos. La novela, Memorias del subsuelo, fue publicada en 1864 y es considerada una de las obras claves en la literatura rusa. Fue escrita en un momento en el que el autor padecía grandes trastornos emocionales producto del fallecimiento de su esposa María Dmitrievna Isayeva, el 15 de abril de 1864, y de la posterior muerte de su hermano Mijail, muy querido para él. A estos problemas personales se agregaban además la clausura de sus revistas por parte de las autoridades y su adicción al juego, que le acarrearían graves problemas financieros. Dostoyevsky murió en su casa en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881, de una hemorragia pulmonar asociada a un efisema y un ataque epiléptico. Fue enterrado en el cementerio Tikhvin, dentro del monasterio de Alejandro Nevsky, en San Petersburgo. El narrador anónimo de Memorias del subsuelo es un hombre amargado y misántropo que vive solo en San Petersburgo, Rusia, en la década de 1860. Es un veterano de la administración pública rusa que recientemente se ha podido jubilar porque ha heredado algo de dinero. La novela consiste en las notas que escribe el hombre, un conjunto confuso y a menudo contradictorio de memorias o confesiones que describen y explican su alienación de la sociedad moderna. Como lector, uno puede confundirse profundamente con la clase de hombre que es el hombre subterráneo. Se nos muestra enfermo y repugnante, se degrada y se burla de sí mismo, siente vergüenza y desprecio por sí mismo y lo confiesa. Esta es la imagen distorsionada que inmediatamente evocamos en nuestras mentes del hombre subterráneo. Parece perdido, en un laberinto sin saber quién es o qué tiene que hacer. Memorias del subsuelo se divide en 2 secciones. La primera, Subsuelo, es más corta y está ambientada en la década de 1860, cuando el hombre subterráneo tiene 40 años.
Esta sección sirve como introducción al personaje del hombre subterráneo, explicando sus teorías sobre su posición antagónica hacia la sociedad. Las primeras palabras que escuchamos del hombre subterráneo nos dice que es un hombre enfermo, un hombre malvado, un hombre poco atractivo, cuyo autodesprecio y despecho lo han lisiado y corrompido. Es un hombre culto y muy inteligente y cree que este hecho explica su miseria. El hombre subterráneo explica que, en la sociedad moderna, todos los hombres conscientes y educados deberían ser tan miserables como él. Se ha desilusionado de toda la filosofía. Aprecia la sublime idea romántica de lo bello y lo elevado, pero es consciente de su absurdo en el contexto de su existencia mundana y estrecha. Sin embargo, el hombre clandestino no es un hombre simple. Es educado, inteligente y se le considera culto y cultivado. Pero lo que nos hace sentir resentimiento y tener una mala impresión de él es que nos revela nuestra psicología más profunda interior. Dostoyevsky tiene esa habilidad y pericia de escritura únicas para sondear en las profundidades de la psicología humana, analizarla, captarla y luego presentárnosla a través de su hombre subterráneo en esta novela, como lo ha hecho en otro de sus trabajos, ya que es considerado como uno de los mejores escritores psicoanalistas de todos los tiempos, y muchas personas incluso piensan que ha contribuido a la psicología como ciencia más que nadie, incluido al sobrevalorado y misógino Freud. El hombre subterráneo siente un gran desprecio por el utilitarismo del siglo XIX, una escuela de pensamiento que intentó usar fórmulas matemáticas y pruebas lógicas para alinear los deseos del hombre con sus mejores intereses. El hombre subterráneo se queja de que el deseo principal del hombre es ejercer su libre albedrío, sean en su mejor interés o no. Frente al utilitarismo, el hombre hará cosas desagradables e improductivas simplemente para demostrar que su libre albedrío es impredecible y, por tanto, completamente libre. Esta afirmación explica en parte la insistencia del hombre subterráneo de que se complace en sus propios dolores, de muelas o dolores de hígado. Tal placer en el dolor es una forma de escupir la cómoda previsibilidad de la vida en la sociedad moderna, que acepta sin duda el valor de ir al médico. Sin embargo, el hombre subterráneo no está orgulloso de todo este comportamiento inútil. Tiene un enorme desprecio por sí mismo como ser humano. Es consciente de que está tan abrumado por la inercia que ni siquiera puede volverse lo suficientemente malvado para ser un sinvergüenza, o lo suficientemente insignificante para ser un insecto, o lo suficientemente perezoso como para ser un verdadero perezoso. Uno de los temas dentro de esta primera parte es el egoísmo. Dostoyevsky sostiene que el egoísmo racional es determinista porque defiende la idea de que los seres humanos son necesarios por su naturaleza, lo que los obliga a maximizar sus propios intereses racionales. Los seres humanos están determinados casualmente de esta manera porque, según Chernyshevsky, somos incapaces de actuar en contra de nuestros propios intereses percibidos. Es sobre esta base que Dostoyevsky piensa que Chernyshevsky rechaza el libre albedrío como parte de la motivación humana. Chernyshevsky y otros racionalistas creen que, sobre la base de la ciencia, se podría construir una sociedad en la que cada individuo actuara de manera que maximizara el interés de sí mismo y del conjunto. Los egoístas racionales sostenían que la naturaleza humana era fundamentalmente racional y que, por tanto, una sociedad ideal debe estar gobernada enteramente por la razón. Bajo este punto de vista, realmente no existe la libertad de elección, dice el hombre subterráneo. De hecho, el libre albedrío no es más que un sueño precientífico del que ahora estamos despertando. Realmente nunca tuvimos libre albedrío y realmente nunca pudimos tenerlo. El segundo fragmento de Memorias del Subsuelo, titulado A propósito de la nieve húmeda, describe acontecimientos específicos en la vida del hombre subterráneo en la década de 1840, cuando tenía 24 años. En cierto sentido, esta sección sirve como una ilustración práctica de las ideas más abstractas que el hombre subterráneo expone en la primera sección. Esta segunda sección revela la progresión del narrador desde su perspectiva juvenil, influenciada por el romanticismo y los ideales de lo bello y lo elevado, hasta su perspectiva madura en 1860, que es puramente cínica sobre la belleza, la nobleza y la literariedad en general. Poco a poco, podemos apreciar cómo el hombre subterráneo demuestra y ejerce una dualidad perturbadora y confusa, un conflicto constante entre el yo y el otro, y una ambivalencia de sentimientos, actitudes y decisiones a lo largo de la novela. El yo del hombre subterráneo, que es un yo humano, es muy parecido a cualquier otro yo, un yo humano que es débil, frágil y dinámicamente cambiante. El yo que tiene características humanas y rasgos comunes a todos los demás seres humanos. El yo que le gusta, odia, siente, se retuerce de dolor si es lastimado o golpeado. El yo que retose de alegría. El yo que se queja y refunfuña, sin vanidad alguna, una vez que se deprime y se vuelve injusto.
El yo que busca refugio y asilo cuando se siente inseguro o puesto en peligro. El yo que admite humildemente su vulnerabilidad y susceptibilidad, y el otro, que es portador de religión, raza, cultura, color, idioma, etc. A propósito de la nieve húmeda, describe las interacciones entre el hombre subterráneo y varias personas que habitan en su mundo. Soldados, ex compañeros de escuela y prostitutas. El hombre subterráneo está tan alejado de estas personas que es completamente incapaz de interactuar normalmente con ellas. Los trata con una mezcla de disgusto y miedo que resulta en su propia deshumanización y o humillación, lo que a su vez resulta en remordimiento y autodesprecio. La alienación del hombre subterráneo se manifiesta en todo tipo de relaciones. Al caminar por el parque, se obsesiona con la posibilidad de ceder el paso a un soldado que ni siquiera conoce. Luego, en un confuso intento de interacción social, el hombre subterráneo sigue deliberadamente a algunos conocidos de la escuela a una cena donde no es querido, dubitativamente e insultándolos abiertamente y anhelando su atención y amistad. Más tarde esa misma noche, el hombre subterráneo intenta rescatar a una atractiva joven prostituta llamada Lisa, pronunciando discursos apasionados y sentimentales sobre el terrible destino que le espera si continúa vendiendo su cuerpo. El hombre subterráneo es demasiado consciente de sí mismo y del otro, tanto que no logra adaptarse a su entorno. El yo lo empuja hacia un contacto social normal con las personas que lo rodean, mientras que el otro obstaculiza su acercamiento y se erige como un obstáculo entre su yo y el medio exterior. Esta contradicción y paradoja en conflicto ha sido la disposición predominante y dominante del hombre subterráneo en sus relaciones con el mundo exterior. Como resultado, lo ha convertido en un extraño para las personas y el entorno que lo rodea. Un chiste corriente en la Unión Soviética en esos años tenía a Stalin parado frente a un espejo y estudiando su reflejo. «Uno de nosotros», declaró, «no es de fiar. ¿Es usted o yo?». Si nos remontamos a la infancia, aquí es donde una atmósfera de calidez, seguridad y estima, un niño desarrolla las habilidades necesarias y las fuerzas vivas únicas de su yo real, la claridad y profundidad de sus propios sentimientos, pensamientos, deseos e intereses, las capacidades o dones especiales que pueda tener, la facultad de expresarse y relacionarse con los demás con sus sentimientos espontáneos. Todo esto le permitirá con el tiempo encontrar su conjunto de valores y sus objetivos en la vida. En condiciones desfavorables, por otro lado, cuando las personas que lo rodean se ven impedidas por sus propias necesidades neuróticas de relacionarse con él con amor y respeto, el niño desarrolla un sentimiento de aislamiento e indefensión en un mundo concebido como potencialmente hostil. Es aquí donde el lector puede especular sobre las condiciones de crianza de nuestro habitante del subsuelo. Este sentimiento de ansiedad básica hace que el niño tema la espontaneidad y abandone su yo real. Desarrolla estrategias neuróticas para hacer frente a su entorno. Estas estrategias son de tres tipos. El individuo puede adoptar la solución modesta o dócil y avanzar hacia las personas. Puede desarrollar la solución agresiva o expansiva y actuar contra las personas. O puede desapegarse o resignarse y alejarse de la gente. Por tanto, cualquiera que sea la estrategia que haya desarrollado el hombre subterráneo pertenece a una de las tres categorías mencionadas anteriormente. Y tenemos que tener en cuenta que es una estrategia poco saludable. En consecuencia, el hombre clandestino supuestamente ha desarrollado la estrategia que finalmente lo ha convertido en un forastero absoluto. En el servicio del gobierno, cuando describe su vida, el hombre clandestino nos dice que era un funcionario rencoroso. Aunque, el hecho de que el hombre clandestino no haya tenido ni hogar ni parientes en su infancia no debe darse por sentado, y en consecuencia considerarse como la única razón detrás de su miseria y vida desgraciada. La vida está llena de altibajos y nunca debe ser un paraíso. La cuestión es que el hombre subterráneo podría haber llevado la misma vida lastimera y miserable, incluso si hubiera tenido un hogar. Podría haber habido muchas razones tan buenas para llevar esa vida en particular como cualquier otra. De vuelta en la obra, cuando Lisa viene a visitar al hombre subterráneo en su apartamento de mala calidad varios días después, él reacciona con vergüenza y enojo cuando se da cuenta de que tiene motivos para compadecerse o menospreciarlo. El hombre subterráneo continúa insultando a Lisa durante toda la visita. Herido y confundido, prefiere alejarse, casi como si se tratase de un escape. Así es posible percibir que la vida del forastero es mucho peor que la vida del paria. En oposición al forastero, el marginado es condenado al ostracismo por la sociedad y no por su yo interior, como en el caso del forastero. El paria suele vivir en paz consigo mismo. Es un miembro social activo, calificado y plenamente reconocido por la sociedad, quizás más que nadie. Es solo porque el paria traspasa una frontera, cruza una línea o rompe una regla, y por lo tanto, desafía el bienestar y el sistema establecido en toda la sociedad, lo que en consecuencia lo lleva al destierro.
Además, y lejos de eso, el yo interno del paria no ejerce ningún conflicto interno y como resultado generalmente es más capaz de lidiar con su otro, y el otro del otro. Por otro lado, el forastero está incluido en la sociedad, pero casi nunca se le reconoce. Se lo concibe con una imagen distorsionada siempre presente. Está descalificado y es incapaz de lidiar con las personas y la sociedad que lo rodea. El forastero se aleja de la sociedad y no al revés, como en el caso del paria. Esta alienación es el resultado de la excesiva autoconciencia y la constante lucha interna entre el yo y el otro del forastero, lo que le hace vivir en los márgenes de la sociedad, de la conciencia y de la memoria, por así decirlo. Esto es exactamente lo que la gente más teme y de lo que es plenamente consciente. El hombre subterráneo es un forastero precisamente por eso. La sociedad no lo rechaza ni intenta expulsarlo. El problema está en él, dentro de su yo interior oscilante, indeciso, conflictivo y confuso. Piensa demasiado y duda de sí mismo y de las personas que lo rodean. No puede manejar y no puede hacer frente a casi todas las situaciones que surgen en su vida diaria. No sabe lo que quiere y lo que está haciendo. Aquí el hombre subterráneo decide terminar sus notas. En una nota a pie de página al final de la novela, Dostoyevsky revela que el hombre subterráneo no toma ni siquiera esta simple decisión de dejar de escribir, ya que Dostoyevsky dice que el manuscrito de las notas se prolonga muchas páginas más allá del punto en el que él ahora está. La transcripción de nuestro protagonista es interrumpida. Con todo, llegamos a convencernos, tomar conciencia y familiarizarnos cada vez más profundamente con la amargura y la agonía del dilema del hombre subterráneo como realmente, verdaderamente un extraño. El hombre clandestino grita: seguramente no he sido hecho con el único propósito de sacar la conclusión de que la forma en que estoy hecho es una pieza de engaño. ¿Puede ser este el único propósito? No lo creo. El hombre clandestino busca desesperadamente una solución a su dilema. Deja muy claro que la rebelión clandestina de la personalidad, por valiosa que sea, no es de ninguna manera una respuesta positiva. Es consciente de su predicamento filosófico, que parece ser una incertidumbre existencial de la que se ve a sí mismo víctima. Es simplemente un lío, sin saber qué y sin saber quién. Pero a pesar de todas estas incertidumbres y malabarismos, todavía hay un dolor en ti, y cuanto más no sabes, peor es el dolor. El hombre subterráneo trata de encontrar una solución. Desea con cada pedazo de su corazón ser un hombre normal y llega a la etapa del paroxismo en el que envidia y guarda rencor al hombre normal. Envidio un hombre así con todas las fuerzas de mi corazón amargado, dice el subterráneo. Aunque el hombre clandestino concibe a este hombre normal como estúpido, no le parece demasiado caro negociar por su libertad y emancipación, por así decirlo. Desea ser normal incluso si eso significa estúpidamente normal. Es estúpido, no estoy discutiendo eso, pero tal vez el hombre normal debería ser estúpido, dice el hombre clandestino. Al final, es la parte de nosotros que no queremos conocer y de la que siempre tratamos de desprendernos. El hombre clandestino puede haber exagerado en su relato, pero eso no significa que gran parte de él no sea cierto y exista. Hablando personalmente, cuando leí por primera vez Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, y al profundizar en aquellas páginas y líneas, no sentí que simplemente estaba leyendo una novela. Más bien, sentí que el propio Dostoyevsky vino a mi habitación, tomó una silla, se sentó frente a mí y comenzó a narrarme sobre mí. El hombre subterráneo es un símbolo y un representante de muchos otros hombres subterráneos ocultos e invisibles, no solo de su época y sociedad, sino también de todas las edades y sociedades en el espacio y el tiempo, al menos en mi opinión. Los seres humanos seguirán siendo seres humanos sin importar cuánto cambien, experimenten e incurran en sí mismos. En consecuencia, me parece que experimentamos y pasamos por circunstancias similares en diferentes grados y en diferentes perspectivas, y por lo tanto, podemos identificarnos con el hombre subterráneo. Hay una semejanza entre nosotros y el hombre subterráneo, como he dicho antes en cierta medida y grado, obviamente. La principal diferencia, creo, es que nos negamos a admitirlo. Hiere nuestro orgullo, disminuye nuestro valor percibido y mancha nuestra imagen. Nos hace parecer débiles, faltos de confianza, desconfiados, incrédulos y lo que es más importante, aleja a la gente.
Te ha hablado Astrian. Te agradezco por el tiempo que le dedicaste a este video. Eres libre de dejar un like, comentar, suscribirte o compartir este trabajo. Por último te dejo mis redes sociales en las cuales te avisaré de futuros proyectos y publicaré cosas que seguro te interesarán. Hasta la siguiente vez que nos encontremos, adiós.